Bienvenido a un tutorial sobre cómo las coordenadas cartesianas encubiertas se convierten en coordenadas polares. En el primer ejemplo, se nos pide convertir las coordenadas cartesianas negativas 3, negativo 2 a coordenadas polares, donde r es mayor que 0, y θ es mayor o igual que 0 y menor que 2π. Primero tracemos este punto en el plano de coordenadas. Observe que negativo 3, negativo 2 está en el tercer cuadrante. En coordenadas polares, r, entonces esto es desde el polo hasta el punto. ¿Cuál sería esta distancia aquí? Θ sería el ángulo desde el eje x positivo girado en sentido antihorario hasta este segmento. Si queremos que θ esté en este intervalo, este debería ser el ángulo θ. Observe cómo el ángulo de referencia para este ángulo sería este ángulo agudo aquí. Ahora, eche un vistazo a nuestras notas a continuación. Para convertir x, y a r, θ, primero determinaremos r usando la fórmula r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado, que es solo el teorema de Pitágoras para r. Esta es la raíz cuadrada principal porque queremos que r sea positivo. Y luego determinaremos θ determinando primero el ángulo de referencia a, pero el ángulo de referencia a es igual al arcotangente del valor absoluto de y dividido por x. Y, por lo tanto, si el punto está en el cuadrante y, θ es igual a si el punto está en el cuadrante 2, θ es igual a π menos a si el punto está en el cuadrante 3, como el nuestro. θ es igual a π más a si el punto está en el cuadrante 4, θ es igual a 2π menos a. La razón por la cual estas fórmulas pueden ser útiles es porque, recuerde, la salida para la función arcotangente solo está en el intervalo cerrado de π negativo sobre 2 a π positivo sobre 2 en radianes, lo que significa que si queremos que θ esté en este intervalo, el único arcotangente de tiempo y dividido por x nos daría un ángulo θ cuando estemos en el primer cuadrante. Entonces necesitamos el ángulo de referencia para encontrar el ángulo correcto y el cuadrante correcto. Mirando nuestro primer ejemplo, nuevamente, se nos da el punto negativo 3, negativo 2, entonces sabemos que x es igual a 3 negativo, y es igual a 2 negativo. En coordenadas polares, la primera coordenada es r, la segunda coordenada es θ. Así que ahora sigamos y encontremos r. Entonces r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, en este caso, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de 3 negativos más el cuadrado de 2 negativos, que es igual a la raíz cuadrada de 9 más 4 es 13, entonces r es igual a la raíz cuadrada de 13. Ahora, para determinar el ángulo θ. Recuerde, θ va a estar en el tercer cuadrante, y, por lo tanto, será π más a, donde a es el ángulo de referencia dado por un arcotangente del valor absoluto de y dividido por x. Entonces π tiene una rotación y luego agregamos a, el ángulo de referencia, para determinar nuestro ángulo θ. Entonces tendremos π plus arcotangente del valor absoluto de y dividido por x, que sería el valor absoluto de 2 negativos dividido por 3 negativos. Y, por lo tanto, θ es igual a π plus arctangentos 3. Entonces este es el valor exacto de θ, pero también obtengamos nuestra aproximación decimal. Entonces θ es aproximadamente, ahora iremos a la calculadora. Queremos asegurarnos de que estamos en modo radian, así que presionemos la tecla modo. Observe cómo radian se resalta aquí en la cuarta fila. Si no fuera así, haríamos una flecha hacia abajo, resaltaríamos a radian y presionaríamos enter. Volvamos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Y luego escribiremos π, que es el segundo, la clave de exponente, más 2,3 de arcotangente. O la tangente inversa 2,3, que es la segunda tangente 2 dividida por 3, cierra el paréntesis y enter. Entonces θ tiene aproximadamente 3.7296 radianes. Entonces las coordenadas polares serían raíz cuadrada de 13, 3.7296. Veamos otro ejemplo. Ahora convertiremos las coordenadas cartesianas 3, negativo 2 a coordenadas polares, nuevamente, en las mismas condiciones. Tracemos el punto. Positivo 3, negativo 2 estaría aquí en el cuarto cuadrante. Entonces r va a ser esta distancia aquí. Y luego θ, nuevamente, si está en este intervalo, sería el ángulo desde el eje x positivo girado en sentido antihorario hasta este segmento. Entonces esto es r, y esta es θ.
Y observe cómo este ángulo agudo aquí sería A, el ángulo de referencia. Entonces, una vez más, se nos dan 3,-2, entonces x es 3, y es -2. Desea encontrar las coordenadas polares que estarían en la forma r, θ. Deberíamos reconocer que r va a ser lo mismo. R es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado positivo más el cuadrado de 2 negativos, que sigue siendo la raíz cuadrada de 13. Y ahora para encontrar el ángulo θ. Nuevamente, estamos en el cuarto cuadrante, así que vamos a usar la fórmula 2π menos a, donde a es el ángulo de referencia, igual al arcotangente del valor absoluto de y dividido por x. De nuevo, esto debería tener sentido porque 2π serían una revolución completa, luego menos el ángulo de referencia nos daría el ángulo θ. Entonces tendremos 2π menos arcotangente del valor absoluto de y dividido por x, que sería el valor absoluto de 2 negativos dividido por 3. Lo que significa que θ es igual a 2π menos arcotangente 2, 3. Así que ahora volveremos a la calculadora. Este sería el ángulo exacto, pero obtendremos la aproximación decimal en la calculadora. Entonces 2 segundos exponente clave. Para el pi, menos la segunda tangente para el arcotangente, 2 divididos por 3. Cerrar paréntesis y enter. θ tiene aproximadamente 5.6952 radianes. 952 radians. Entonces las coordenadas polares son raíz cuadrada de 13, 5.6952. Así que solo miramos dos ejemplos en los que un punto estaba en el tercer cuadrante y uno estaba en el cuarto cuadrante. Recuerde, si está en el primer cuadrante, θ es igual a si está en el segundo cuadrante, θ es igual a π menos a. Lo último que quiero mencionar es que si un punto cae en uno de los ejes, trazaremos el punto y analizaremos el gráfico para determinar r y θ. Espero que hayas encontrado esto útil.